Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Hermès. Hermès, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal y por supuesto tras la presentación de resultados, como puedes ver, lleva una subida del 1,60%. Esta empresa, que es una de las empresas que mayores ventajas competitivas tiene, como sabes, está cotizando por supuesto a múltiplos exigentes y en este vídeo lo que vamos a ver es tanto los resultados, si han sido buenos o malos, y también aparte de eso voy a hacer una valoración para ver si realmente invertir en este tipo de empresa puede ser o no una oportunidad de inversión, sobre todo a medio y largo plazo. Entonces, como siempre, vamos a ir al Investor Relation, donde como sabes aquí digamos que tenemos los datos del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 que nos los presentan en PDF. Cuidado también con irte a la parte donde está en francés, por eso hay que cambiar la web a inglés para poder tener acceso a esta información de una forma más sencilla. Y en este caso lo que vamos a ver es realmente que continúa el crecimiento de ventas hasta finales de septiembre, un 14% en moneda constante y un 11% en moneda actual. Como puedes ver, el grupo ha presentado de ingresos 11,2 billions a finales de septiembre de 2024, es decir, esto se refiere a los 9 primeros meses o los 3 primeros trimestres, que crece un 14% en moneda constante y un 11% en moneda actual en comparación con el mismo periodo de 2023. Además, en el tercer trimestre las ventas continuaron creciendo y fueron de 3,7 mejor dicho, billions, un crecimiento del 11% en moneda constante y un 10% en moneda actual, y además nos destacan que todas las regiones están creciendo, despistando particularmente la comparación básica entre Europa y Asia Pacífica, como puedes ver. Es decir, que esta compañía, como ves, a diferencia y de forma resumida de otras compañías de lujo, que realmente no es lujo, porque como ya te he explicado en el canal, Hermès, al igual que Ferrari, son lujo extremo y otras son o marcas premium o lujo base, pues realmente para esta compañía todas las áreas siguen creciendo. Es decir, que a diferencia de que para otras compañías en otros países están sufriendo, para Hermès parece que no, pero por supuesto eso lo vamos a ver abajo más en detalle. Si seguimos leyendo, aquí nos dicen que a final de septiembre de 2024 todas las áreas geográficas han tenido un crecimiento sólido, y fíjate que por ejemplo Asia excluyendo Japón ha tenido un 7%, luego Japón un 23%, Américas un 13%, Europa excluyendo Francia un crecimiento del 18% y Francia un 14%. Aquí por supuesto te explica en detalle, que como siempre te digo es importante que te lo leas. Yo voy a ir directamente a los puntos importantes, y en cuanto a sectores, como puedes ver, también dicen que han tenido todas las métricas crecimientos a excepción de la parte de relojes, que por supuesto luego veremos que en comparación con el trimestre o el mismo periodo del año pasado realmente la base comparable era bastante alta. No es que sea un mal resultado, pero sí es negativo. Fíjate que por ejemplo aquí en la parte de marroquinería crecen un 17%, luego en esta parte o el segmento de accesorios crecen un 5%, luego en textil un 2%, en perfumes y moda un 7%, y fíjate que en la parte que te comentaba de relojes, que es en un entorno cambiante, aquí fue de un menos 6%, penalizado en comparación por la base comparable del tercer trimestre del año pasado. Como puedes ver, realmente por ciertos eventos que se hicieron, lo que al final digamos que como la base comparable era mayor, pues al final ahora han conseguido un resultado negativo, pero que no es ni mucho menos malo. Y luego en otros segmentos de Hermès han crecido un 17%. Luego aquí nos hablan de la parte de responsabilidad, sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero aquí fíjate que los puntos a destacar que nos dicen es que por ejemplo en septiembre o a finales de septiembre de 2024, con el efecto de fluctuación cambiario, representó un impacto negativo de 242 millones en los ingresos, es decir, que podrían haber conseguido 242 millones más quitando el efecto divisa o el efecto cambiario. Y al mismo tiempo, en cuanto a los primeros 9 meses, puedes ver que Hermès Internacional devolvió o reembolsó 21.316 acciones por 40 millones, excluyendo transacciones completadas y contratos liquidativos. Entonces, como puedes ver, estos son puntos también claves. Y si bajamos a la parte de expectativas, que aquí Hermès digamos que no nos da en detalle cuánto espera crecer, si es verdad que luego hay que leerse la conference call para ver que ellos esperan, por supuesto, seguir manteniendo el crecimiento gracias a las enormes ventajas competitivas que tiene esta compañía, pero de modo resumido, aquí nos comentan que en el contexto
geopolítico económico complejo actual, el grupo continúa con el desarrollo de la confianza gracias a la alta integración del modelo artesanal, la base de distribución y al mismo tiempo también la creatividad de colecciones y la fidelización de los clientes, cosa que esto es importante. A medio plazo, a pesar del incierto escenario monetario, geopolítico y económico que hay en el mundo, digamos que el grupo espera o confirma el ambicioso crecimiento, es decir, las expectativas que tiene de crecimiento en ingresos en moneda constante, es decir, que nos confirman que esperan seguir creciendo, y si miras el histórico de la compañía, realmente esta empresa es capaz de crecer prácticamente a doble dígito de forma constante. Y también la compañía nos comenta que gracias a su modelo de negocio, Hermès espera seguir empujando a largo plazo la estrategia de desarrollo base con creatividad, mantenimiento de control y el know-how para una comunicación singular, lo que todo esto, como sabes, es positivo, ya que si la compañía espera tanto a medio como a largo plazo, y sobre todo teniendo en cuenta que a medio plazo sigue estando el entorno incierto macroeconómico y ellos esperan seguir manteniendo el crecimiento, y sobre todo a largo plazo si es más favorable, todo esto puede por supuesto beneficiar a la compañía. No nos dan datos cuantitativos, pero más o menos con estas palabras sí podemos sacar de conclusión que ellos esperan seguir manteniendo el crecimiento para los próximos años. Y como sabes, Hermès es una de las compañías que más ventajas competitivas o enormes ventajas competitivas tiene, lo que quiere decir que realmente esta compañía sí puede tener prácticamente garantías de que puede mantener ese crecimiento de forma sostenible en el tiempo. Pero si seguimos bajando un poco más para ver ya la parte, en este caso importante cuantitativa, vemos que los ingresos por áreas geográficas, fíjate como te decía que Francia, por ejemplo, ha pasado de 916 a 1045 millones, lo que quiere decir que un crecimiento del 14% o 14,2%, y en moneda constante pues un 14,2%. Luego Europa, excluyendo Francia, de 1300 a 1500, un 17-18 en moneda constante. El total de Europa pasa de 2200 a 2600, 15,9, 16,7 en moneda constante. Japón de 939 a 1053, un 12%, 22% en moneda constante. Asia Pacífico, excluyendo Japón, es decir, principalmente China, pasa de 4800 a 5100, que como ves también este área geográfica crece a pesar de las incertidumbres que hay, sobre todo en el continente o mercado asiático, crece un 4%, un 7% en moneda constante. Total de Asia pasa de 5.800 a 6.100 millones, un 6%, 9,5 en moneda constante. Y también las Américas de 1.700 a 1.900 millones, un 11%, 11,7, 12,8 en moneda constante. Y además otros de Medio Oeste que pasan de 223 a 456 millones, un 104% y 104,8 en moneda constante, lo que hace un total del crecimiento en moneda constante del 13,8, pasando de 10.000 millones a 11.200 millones, como puedes ver. Por supuesto, esta parte de aquí es a los 9 meses primeros, es decir, estamos hablando al término de septiembre, pero si vemos aquí únicamente el trimestre, fíjate que también los crecimientos así han sido interesantes, como por ejemplo Francia ha crecido un 13%, directamente te lo voy a decir en moneda constante. Europa, excluyendo Francia, ha sido de un 20% y el total de Europa ha sido un 17,4%. Luego Japón un 22,8%, Asia Pacífico, excluyendo Japón, es decir, principalmente China, un 1% y el total de Asia un 4,6% de crecimiento. Américas un 13% y Medio Oeste un 104%, lo que hace un total trimestralmente en el tercer trimestre comparado con el del año pasado del 11,3%. Por tanto, como puedes ver, esta compañía en todas las áreas geográficas ha crecido, y a diferencia de otras empresas de lujo o que se consideran lujo, como puedes ver, esta empresa sí tiene la capacidad de crecer en cualquier área geográfica. Ahora bien, si pasamos a la parte de segmentación de la compañía, donde vemos los distintos segmentos en los que opera, por ejemplo, marroquinería, aquí podemos ver que ha crecido un 17,3%, de 4.100 millones a 4.700, también la parte de accesorios de 2.900 a 3.200, un 14,8%, textil ha pasado de 648 a 646, decrece ligeramente, pero en moneda constante se ve beneficiado, lo que significa que crece un 2,2%, luego otras partes u otros segmentos de Hermès crecen un 17%, perfumes y moda un 6,8%,
6%, y los relojes, que es la parte que más decrece en moneda constante, un 6,2%, aunque reportado un 8,2%, que esto hay que tenerlo en cuenta por lo que te comenté anteriormente. Y otros productos, por supuesto, crece un 4,6%, lo que hace ese total del 13,8%, esto a 9 meses. Y luego trimestralmente, fíjate que también todos los segmentos crecen de la compañía, pero por supuesto la parte de relojes es la que más se ve perjudicada, que por supuesto este trimestre, al ser el negativo, afecta a el de 9 meses. Ese decrecimiento del 6% se ve afectado por este 18% de este tercer trimestre en concreto. Como ves, todos los demás han tenido un muy buen desempeño. De hecho, salvo la parte de textil, y aquí también puedes ver la parte de otros productos, el resto de segmentos crece a tasa de doble dígito, cosa que es muy interesante. Y esto al final, si es lo que va consiguiendo la compañía por cada segmento, significa que los ingresos completos o digamos absolutos pueden terminar creciendo fácilmente esa tasa de doble dígito. Si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos ya por ejemplo la parte de la P&L, o más que la P&L en concreto, realmente lo que son los datos importantes de esta primera mitad de 2024, donde realmente podemos ver que la compañía ha pasado, en este caso, de 13.000 y 7.000 en el H1, es decir, en todo 2023 13.400 millones, y en la mitad de 2024 ya han conseguido 7.500, es decir, que aquí ya vemos la comparativa, y comparando mitad con mitad, pues vemos que hay un crecimiento. Por tanto, lógicamente, en el año completo podemos esperar un crecimiento mayor. Fíjate que aquí también nos hablan de moneda constante y moneda corriente o moneda actual presentada. Luego fíjate que otro punto importante que nos debemos fijar son los ingresos recurrentes, o más concretamente el beneficio operativo recurrente, que en este caso fue de 3.100 millones comparado con 2.900 millones del H1 de 2023, y fíjate que el año completo ya presentaron 5.600 y ahora mismo ya van por más de la mitad, lo que quiere decir que para este año también, por supuesto, podemos esperar un crecimiento mayor en beneficio operativo para la compañía recurrente. Y beneficio operativo, fíjate que aproximadamente es exactamente lo mismo, y lo que al final la compañía termina llegando a un beneficio neto del grupo, como llama aquí, de 2.300 millones, que es un poco mejor que el año pasado, 2.226 del H1 del año pasado. Y fíjate que el total fue de 4.311, y ahora pues obviamente si va mejor y sigue la compañía presentando más ingresos, más beneficio operativo, etcétera, etcétera, lo lógico es que el beneficio neto también tenga un buen crecimiento. Luego fíjate que en cuanto al cash flow operativo, también ha crecido de 2.600 a 2.800, también inversiones operativas han sido un poquito más, de 249 a 319, el free cash flow ajustado pasa en este caso de 1.720 a 1.776, y en todo el año consiguieron esos 3.192 millones. Y luego también aquí nos cuentan sobre el patrimonio neto, unos 15.200 millones en todo el año. Y fíjate que lo curioso es que el año pasado en el H1 tenían 13.249 y ahora tienen 15.052 de patrimonio neto, es decir, que tienen más, y esto es interesante. Y al mismo tiempo posición de caja neta, que fíjate que disponen de un poquito más de efectivo que el H1 de 2023, 9.477 frente a 9.326, y en todo el año, al final, el año pasado 2023, tenían 10.625, lo que quiere decir que la compañía sigue teniendo una posición de caja financiera o de efectivo disponible para hacer distintas cosas, donde también nos comentan que aquí tiene una posición neta de caja recalculada, que en este caso sería de 10.033 millones, y además fíjate que la fuerza de trabajo, es decir, el número de empleados, a diferencia de otras compañías del mismo sector o de otros sectores, esta empresa ha aumentado la cantidad de empleados disponibles, lo que, como sabes, si una compañía cada vez contrata más empleados, significa que seguramente es porque tiene más demanda, o la demanda es creciente y por tanto necesita cubrir nuevos puestos de trabajo para satisfacer la demanda. Y a diferencia de esto, hemos visto como otras compañías se han visto forzadas a, digamos, reestructurar la plantilla, precisamente porque prevén que los costes van a ser mucho mayores, y al mismo tiempo también porque los ingresos no van a ser tan altos, y por eso digamos que tienen que despedir a personal, mientras que esta compañía, como puedes ver en el H1 de 2023, 20.607 empleados, 23.242 en el H1 de 2024, y en todo el año 2023 22.037, es decir que ahora mismo en 2024, a primera mitad, que no es ahora en septiembre sino a primera mitad
mitad de 2024 ya tienen y han tenido más empleados de lo que tenían el año pasado entero, cosa que, como ves, esto es positivo, porque si la compañía sigue haciendo nuevas aperturas de tiendas y, por supuesto, sigue existiendo una alta demanda por los productos de Hermès, que son prácticamente como lujo extremo, lo que le da enormes ventajas competitivas, esto quiere decir que si siguen creciendo los empleados es porque ven que cada vez hay más demanda, más ingresos, y obviamente eso será más futuros beneficios para la compañía. Entonces, como puedes ver, a diferencia de otras compañías del sector lujo, esta compañía prácticamente ha crecido en todo, salvo en la parte o el segmento de relojes, y esto es por una causa puntual debido al comparable del trimestre pasado, del tercer trimestre en comparación con el de este, y por tanto, como este tercer trimestre ha sido más flojo, pues sí ha afectado negativamente, pero eso no ha impedido que la compañía en el resto de segmentos haya crecido de media a tasas de doble dígito, y además en todas las áreas geográficas también haya crecido, lo que, como sabes, esto al final es una garantía para nosotros como accionistas de estar invertidos en un buen negocio. Por tanto, una vez hemos visto todos estos resultados, vamos a ir aquí a la parte de valoración en ticker, donde, como sabes, esta compañía, por ejemplo, en el último año lleva un fuerte desempeño o un muy buen, correcto desempeño, donde ha crecido un 22%, y fíjate que esta compañía en cualquier punto que mires de este año por múltiplos ya estaba lo que se puede considerar en el mercado como cara, cotizando a múltiplos caros. Puedes ver perfectamente como esta compañía, simplificándolo por PER, puedes ver que está cotizando, según los datos de ticker, a 45 veces, y obviamente esta compañía, te acabo de comentar que tras la presentación de resultados, de hecho había subido más hasta los 2123 en la apertura de mercado donde habían presentado resultados, pero digamos que ahora ha bajado un poquito, pero se ha mantenido con esa subida del 1,60% en los 2.094 euros por acción. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que seguramente el múltiplo que estamos viendo aquí sería ligeramente superior, quizás en torno a las 46 veces. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que valorar con esta compañía? Como ya te he explicado en vídeos anteriores, no tenemos que comparar esta compañía con otros negocios, otros sectores, otras industrias, porque no hay comparación. A esta empresa no se le puede y no se le debe asignar los mismos múltiplos que le vas a asignar a otras empresas, porque otras empresas tienen carencias o no tienen tantas ventajas competitivas como tiene esta. Y de hecho aquí podemos ver en el histórico, tal y como te he enseñado ya en el canal, que la media del último año es 47, 3 años 48, 5 últimos años 50 veces de media, 10 últimos años 43 veces, y fíjate que el histórico completo 40 veces. Lo curioso es que podemos ver que el punto más bajo al que ha cotizado esta compañía, según todos los datos registrados de ticker absolutos, fíjate que es este punto de aquí, donde son 26 veces, que ya muchas compañías quisieran llegar a cotizar a 26 veces, pues este es el múltiplo mínimo o más bajo para Hermès. Ahora bien, lo que tenemos que calcular es realmente qué múltiplo merece esta compañía. Bien, cuando nosotros analizamos un sector, una industria, una compañía en concreto, lo que debemos valorar no solo es la empresa, sino también los comparables dentro del sector y los comparables fuera de ese sector. ¿Esta empresa es mejor que la media del mercado? Sí. Es más resiliente, tiene más ventajas competitivas, de media crece más de lo que crece la media de compañías, es decir, crece a tasas de doble dígito. Por ejemplo, el S&P 500 a largo plazo te puede ofrecer una rentabilidad del 7%, 7-8%. Esta empresa crece a tasas de doble dígito de 10%, 9, 11, 12 aproximadamente. Por tanto, claramente esta empresa es mejor que la media del mercado. Dentro del sector lujo es la mejor, indiscutible, junto a Ferrari, precisamente por esas enormes ventajas competitivas de reconocimiento de marca, historia de la compañía y una serie de cosas que hacen que tengan las ventajas competitivas de pricing power, es decir, subidas de precios, que puedan optimizar costes y que tengan unos márgenes enormes, que por supuesto esto les permite crecer prácticamente la compañía a la velocidad que quieran, porque si ellos quieren, por ejemplo, crear más oferta o subir más los precios, pueden hacerlo y prácticamente
realmente no pierden clientes, no pierden interés por la marca, y esto muy pocas compañías en el mundo pueden conseguirlo. Por tanto, obviamente el múltiplo que merece esta compañía es claramente superior no solo al mercado, sino a la media de la mayoría de sectores cotizados en bolsa. Por tanto, esta empresa yo creo que como mínimo, y hablando lo mínimo absoluto que realmente sería razonable para esta empresa, sería 30 veces. 25 es el punto más bajo que se ha pagado de forma histórica, pero es que el mínimo para esta compañía tendría que ser 30. De hecho, fíjate que si pongo aquí el plazo de 3 años, fíjate que los puntos más bajos de los últimos 3 años o incluso 5 años, si tenemos en cuenta pandemia, cuando estuvo literalmente todo el mundo encerrado y las tiendas cerradas, donde la compañía no generaba ventas, 34 veces. Por tanto, como ves, realmente el múltiplo apropiado y razonable debería estar en torno a las 35. Y si quisiera ser súper conservador, que esto a mí me parece un poco excesivo para esta compañía, puedes incluso tener en cuenta el múltiplo de 30 veces. Yo, por supuesto, voy a tener en cuenta dos múltiplos que son 35, que me parece razonable para un momento de incertidumbre como el que estamos, y también cuando la economía vaya mejorando, pues un múltiplo cercano a las 40 veces se podría tomar en cuenta esas 40 veces, y eso es lo que voy a tener en cuenta para las estimaciones de esta compañía para los próximos años. Fíjate que la compañía, aquí vemos el crecimiento que proyectan los analistas, donde se esperan para el 2024 un crecimiento del 11, luego del 10, del 7 y del 8. Como sabes, siempre los analistas cada vez, según van pasando los años, van siendo más moderados con las estimaciones para no alejarse demasiado del precio. Pero ojo, esto es razonable, ya que la compañía perfectamente puede crecer a tasa de doble dígito bajo o un dígito simple. Es decir, que esto es razonable. Y si vamos a la parte de EPS, fíjate que realmente que la compañía crezca al 10, al 13, al 7 y al 8 también es razonable, precisamente porque más o menos está en ese rango en el que crece a doble dígito bajo. Por tanto, aquí vamos a hacer las estimaciones en base a los datos de analista, donde si tenemos en cuenta estos EPS de 2028, 62,96, me voy a ir aquí a la calculadora y fíjate que voy a poner 62,96, y esto por supuesto lo voy a multiplicar primero por 35 veces, que es el múltiplo que yo considero más bajo posible y el último o múltiplo más bajo de los últimos 5 años que ha presentado la compañía. Es decir, de hecho en pandemia el mercado pagaba por esta empresa 36, ni siquiera 35. Por tanto, esto quiere decir que a 2028 la compañía debería de tener un valor intrínseco de 2.203. Dicho de otra manera, si vamos aquí a la parte de Google, puedes ver que está cotizando a 2094. Prácticamente ves que no hay upside, pero no se trata de ver que hay upside o no, se trata de ver si de aquí a 2028 el mercado, pagando lo peor, 35 veces, que es razonable pero bajo para esta compañía, fíjate que no perderíamos dinero. Pero ojo, si la empresa continúa creciendo los siguientes años, los siguientes 5, 10, 15, 20 años, todo eso es prácticamente crecimiento asegurado, porque esta compañía es muy difícil que vaya mal, porque para que esta compañía vaya mal, el mundo tiene que ir muy mal, porque eso quiere decir que muchos de los ricos, muchas de esas personas con alto poder adquisitivo tendrían que tener enormes problemas, y para que esas personas tengan enormes problemas, la gente de clase media y clase baja tiene que estar pasándolo fatal. Tendríamos que estar hablando de guerras, tendríamos que estar hablando de problemas puntuales muy graves, y obviamente eso, los cisnes negros, no debemos intentar hacer estimaciones con eso. Sí podríamos valorar que podría llegar a pasar, porque nunca se puede descartar nada, y es por eso por lo que las inversiones siempre conllevan cierto riesgo, pero si más o menos estamos en un escenario estándar, incluso conservador, que el mercado pague 35 veces es ya bastante razonable, incluso bajo. Por tanto, como puedes ver, realmente esto lo que nos está dando de información es que no perderíamos dinero si somos capaces de mantener Hermès en cartera como mínimo hasta 2028, que como te digo, para este tipo de compañías que siempre están a múltiplos exigentes, debemos de
intentar adaptar el plazo de inversión a nuestros intereses. Si queremos tener una inversión segura, con esta compañía será segura a partir de 4 años, porque en el peor de los casos, de aquí a 4 años, prácticamente no perderemos dinero. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si el mercado, en lugar de pagar eso, paga con estos 62,96, que lo voy a poner aquí, 62,96, pues en este caso decide pagar 40 veces, que ojo, sigue siendo un múltiplo más bajo que las 45 veces actuales. Es decir, que estoy siendo más conservador de lo que ahora mismo está pagando el mercado. Pero 40 veces creo que para este negocio es razonable. Fíjate que ya sería un upside a 2.500 y te puedes preguntar, bueno, ¿es que merece la pena el crecimiento de esta compañía a 2028 para tan solo tener este pequeño crecimiento de 2000, prácticamente de 2093 a 2518? Te vuelvo y te repito, esta empresa realmente es para que tú inviertas a 4 años solo, o realmente es que a partir de 4 años vas a empezar a tener un mayor crecimiento, seguridad y estabilidad. Fíjate que si yo me voy aquí, en este caso, a MoneyChimp, realmente voy a ir aquí para que veas la rentabilidad que implicaría a 40 veces el crecimiento de esta compañía. Me voy aquí a calculadora, retorno, en este caso voy a poner aquí 2100 para redondear y fíjate que el precio actual, ¿vale? Son 2518. Pues a 2518, esto a 4 años porque es a 2028 y fíjate que aquí es el 4,6%. Puedes preguntarte, ¿esta rentabilidad merece? Bien, primero, hay que analizar que esta rentabilidad, en primer lugar, ¿recuerdas lo que te he hablado en el canal de tipos de interés? Los tipos de interés están bajando. Ahora mismo la renta fija, que tienes un vídeo en el canal que recientemente, hace pocas semanas, te he subido, fíjate que cada vez la renta fija va a ofrecer menos intereses. Es decir, que Hermès, en un escenario estándar, te va a ofrecer más que la renta fija. Te va a proteger de la inflación a medio plazo, a 2028, es decir, 4 años. Más o menos 4 años, sí, porque 2024 ya está acabando, así que 4 años. Por tanto, te está ofreciendo más rentabilidad que prácticamente cualquier renta fija. Y a medida que vayan bajando los tipos de interés, que ya hemos visto como Europa esta semana, el Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos de interés, cada vez el diferencial será mayor. Por tanto, a tan solo 4 años, ya tienes como mínimo que esta compañía protege tu patrimonio. Fíjate, protege tu patrimonio. Ahora bien, si la compañía continúa creciendo 10 años más, 15 años más, 20 años más, que tiene ventajas competitivas para hacerlo, al 10%, 8, 9, 10%. ¿Por qué? Simplemente por subidas de precio, por crecimiento de la economía, y es fácil que consigan ese crecimiento constante del 8, 9, 10%. Eso quiere decir que a largo plazo este 4% tiende a acercarse al crecimiento orgánico de la compañía. 10%. Lo que quiere decir que a partir de 4 años, a partir de medio plazo, si sigues prolongando, es decir, si sigues manteniendo esta inversión en cartera a los precios actuales, se puede ir subiendo, se puede ir acercando tu rentabilidad a esa rentabilidad objetivo del 10% que consigue la compañía. Y por tanto, como ves, el resultado a largo plazo o a muy largo plazo puede ser increíble para esta compañía, y a medio plazo en un escenario estándar, pero recuerda que conservador, porque el múltiplo de la compañía actualmente está a 45 y yo estoy teniendo en cuenta 40, pero que por esta empresa el mercado ha pagado 45 y 50. Por tanto, como ves, si el mercado decidiera pagar ya no 40 en el escenario que yo te estoy calculando conservador, sino 45 o 50, incluso tendrías un mayor upside. Pero a mí lo que me interesa que veas es que en el peor de los casos, o en un escenario conservador y razonable, 40 veces para esta empresa, no perderías dinero a medio plazo. De hecho, incluso podrías proteger tu capital y a largo plazo podrías obtener un buen resultado. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de Hermès, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.